Bienvenidos a una nueva presentación de IDOS, Instituto de Investigación de Obras Sociales de OSDEPIM. Hoy contamos con la presencia de dos invitados de lujo, el doctor Carlos Regazzoni y el licenciado Herman Moldovan. Carlos, un gusto. Herman, lo mismo. Carlos, sabemos, sos médico con trayectoria importante, has ocupado cargos también como funcionario público en el PAMI. ¿Por qué nos contás un poco cómo fue el inicio de esa vocación para terminar siendo médico y qué te decidió hacerlo, ¿no? Bueno, yo quería ser físico en realidad como Herman, pero no era bueno en matemáticas, así que me dediqué a la medicina. Me fascina. La medicina es una ciencia que conjuga mucho el humanismo con lo duro científico, y eso es lo que más me atrajo. Muy bien. ¿Y estudiaste en UBA? Sí, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, hice mi residencia después en el de Clínica Médica, en el Hospital de Clínicas, también de la universidad, y el doctorado también lo hice en la universidad. ¿Y tuviste también formación en el exterior, viajes, conocimiento de experiencias en el extranjero? Sí, hice la beca Eisenhower en Estados Unidos, estuve después con una beca en Barcelona, en una unidad de trasplante de médula ósea, mientras hacía el doctorado, y después estuve en Harvard, en Oxford y en China 2 veces, Bien. En 2 academias distintas. Muy bien. Herman, en tu caso, ¿cómo es que te decidiste estudiar física? ¿Dónde estudiaste? En mi caso, la vocación por la física arrancó desde muy chico. Nunca tuve duda de que iba a estudiar física, como creo que la mayoría, arrancando desde los libros de Carl Sagan y divulgación científica. Así que empecé también en la UBA, estudiando física. Yo venía con un background técnico, era técnico electrónico, y entonces ya había tenido un primer contacto con la física. Y después me recibí en la UBA. También fui a hacer el doctorado afuera en temas más relacionados con el medio ambiente. Hice un máster también en medio ambiente. Me empezaron a interesar otras cosas. Creé empresas tecnológicas. O sea, tuve una mezcla entre cosas académicas y desarrollo de empresas basadas en el conocimiento. Y como paracaidista terminé en la salud cerca de la época de la pandemia. Muy interesado por los temas que nos atravesaban a todos, y bueno, así es como terminé trabajando afortunadamente en IDOS, donde puedo desarrollar este interés que tengo por la salud. ¿En el exterior, en dónde te formaste? En el exterior hice un máster en la Universidad París 6, que es nada, ahí en París. Y el doctorado en la École Normale Supérieure, en la UNES de París, sobre temas relacionados con el agujero de ozono. Ah, qué interesante. El agujero de ozono en su momento fue todo un desafío, ¿verdad? Claro, en ese momento la verdad que se estaba agrandando el agujero de ozono, sí, en el hemisferio sur. Luego, por suerte, empezó a achicarse, así que nada, el mundo estaba ávido de publicaciones en temas relacionados con el agujero de ozono, su rompimiento, su crecimiento, etc. ¿Y tuviste la idea o la tentación de quedarte en el exterior o decidías ya volver necesariamente? Creo que como la mayoría de la gente que tiene esta experiencia en el exterior, yo fui con una beca doctoral y sin saber. Personalmente volví por temas personales y después no volví a pensar en radicarme en el exterior nuevamente. Y en tu caso, Carlos, esa idea de poder, si es que no lo hiciste, trabajar en el exterior o radicarte profesionalmente, ¿eso te pasó por la cabeza? Sí, me pasó muchas veces, pero la realidad es que a mí me interesa mi país. Muy bien. Bien. La experiencia como funcionario público, ¿fue en el PAMI, en alguna otra dependencia? Claro, yo primero fui subsecretario de Desarrollo Social de la ciudad. Después manejé la obra social de la ciudad, que es la obra de los empleados públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que es la cuarta más grande del país. Después fui subsecretario de Educación de la ciudad, y cuando Mauricio Macri gana la presidencia fui interventor del PAMI. Bien. ¿Y eso en cuántos años durante la gestión Macri? 2007-2017, 10 años. ¿Y tenés algún balance profesional de haber participado en lo público? Porque ahora después te voy a preguntar ¿cómo cambia esa experiencia de lo público a la actividad propiamente privada?
Si yo tuviera que decir lo que más me interesa así de los fenómenos de la realidad, es la organización humana. Eso es lo que a mí más me atrae, digamos, me fascina. Y el Estado es una oportunidad única de estudiar y de aplicar lo que se sabe respecto de la organización humana. Así que para mí es un balance súper positivo, además que mi vocación es mi país. Tu vocación es el país. Y en esa confluencia de intereses me contaron que tal vez el tema del arte te interesa también, ¿no? Sí, pero eso, bueno, por influencia de mi papá, de chiquito, muy chiquito, o sea... Contanos un poco de tu padre, sí. Bueno, papá fue un artista muy, muy potente, muy poderoso, y yo lo conocí, o sea, cuando tengo nociones de mi papá vendía lubricantes. De hecho, yo siempre digo, vendí querosena a caballo con mi papá en los champs, en calle de tierra. Esa fue mi infancia, mi niñez más primera, a los 6, 7 años. Lo acompañaba él en un sulky y hacíamos eso. Pero él después se dedicó completamente al arte, y siempre, desde que yo tengo memoria, él era un gran contador de historias, y en casa nos hablaba de los impresionistas y coleccionábamos los fascículos de los impresionistas que repartió La Nación, y siempre tuve equipos de pintor el Caballete, desde que tengo 5 años. Qué bien. ¿Y esa perspectiva o ese interés lo pudiste vincular o lo mantuviste separado en la profesión médica o en tus intereses complementarios? No, la palabra no es servir, pero ¿lo pudiste aplicar de algún modo? Bueno, ahí estoy con Aristóteles, ¿no? Hay 2 formas de llegar a la realidad, a través de lo poético, de lo artístico, o a través del fenómeno estético, digamos, y el fenómeno científico. Y la verdad es que a mí los 2 me atraen poderosamente. Y las artes en todas sus manifestaciones, especialmente la pintura, la arquitectura, la música, me atraen muchísimo. En tu caso, Herman, ¿hay un vínculo entre los números y el arte? ¿Te interesó ese tema? Tuve mi faceta artística, bueno, no lo voy a negar, así de pintar, por ejemplo. Pero lo que sí considero que la matemática es arte. O sea, la matemática es creatividad, es otro lenguaje, y la verdad que los que estudian la matemática o los que trabajamos con ecuaciones, vemos la belleza ahí. Y no es que sea un fin en sí mismo buscar esa belleza, pero es lo que la hace atractiva, es lo que hace disfrutar hacer matemática, demostrar un teorema. Está bien. Y por ejemplo, la proporción áurea o Fibonacci, ¿esas cosas te suenan algo conocido? Donde se vinculan ecuaciones o formas geométricas con el arte, no solo con el arte, con la naturaleza. Sí, o sea, se pueden, a partir de esas fórmulas o sucesiones, como el caso de Fibonacci, se pueden crear obras artísticas y se encuentran en distintos aspectos de la naturaleza. O sea, la matemática es un lenguaje que explica increíblemente a la naturaleza, con lo cual a mí no me sorprende tanto encontrarlo. O sea, así dijo algún filósofo, ¿no? Está escrita en términos matemáticos, sin llegar a ser pitagóricos. Volviendo ahora al tema específico, estamos en el ámbito de la medicina, ambos, ahora después nos va a explicar en particular cómo un físico está vinculado con el tema de la medicina. En tu experiencia de funcionario y demás, ¿qué puntos viste que hayan evolucionado positivamente desde cuando empezás, aunque más no sea como funcionario, a la situación de hoy? ¿Empeoró, mejoró? ¿Ves en ese balance posible luces positivas, optimistas? En cuanto al país. Sí, siempre hablamos del país. Sí. El problema del país es que, digamos, acá el que no avanza retrocede. O sea, no avanzar en términos de organización pública y de políticas públicas es retroceder, porque el mundo avanza enormemente. Y entonces el problema de la Argentina es que la distancia entre lo que se podría hacer y lo que el mundo está haciendo y lo que nosotros hacemos cada vez es mayor. Si lo que no entendemos es que no podemos darnos el lujo de saltos graduales y pequeños y chiquititos, pero pequeños progresos, porque el mundo está evolucionando y progresando a una velocidad brutal. Entonces, en ese sentido...
Y si uno pudieras así, de una manera muy exagerada, ¿no? Comparar, decir, bueno, en tal país que has conocido, tal experiencia, ¿eso podría ser un modelo posible para Argentina? ¿Cuál elegirías o hacia dónde apuntarías? Para mí esto es como la vida de las personas, es irrepetible. La vida de los países, es decir, Argentina tiene que hacer su camino, pero su camino necesita inspiración. Y en esa inspiración hay varias cuestiones que deben funcionar como modelos. Yo creo que la proeza de haber sacado 850 millones de la pobreza de China debe inspirarnos. La proeza de haber sustentado durante 200 años una democracia funcionante, como es el caso de Estados Unidos, debe inspirarnos. La proeza de integrar el pasado con el futuro, pero siempre yendo hacia el futuro, como es el caso de Europa, debería inspirarnos. Ahora, después el camino es nuestro. Correcto. Y específicamente en el tema médico, esa misma pregunta, ¿qué ejemplo tomarías para inspirarnos? Para mí Brasil. ¿Por qué? Yo creo que Brasil Brasil hoy tiene el sexto hospital más importante del mundo. Un país que hace 25 años estaba muy por detrás de la Argentina en todos los indicadores de salud que uno podría imaginar. Un país que hoy hace 30 años ya, pues en 1995 arrancó, estaba donde estaba y hoy tiene el sexto hospital más grande del mundo, más importante del mundo y más moderno, te está mostrando realmente una sociedad que seriamente se planteó crecer. ¿Tomarías ese modelo o ese caso como ejemplo? ¿Y qué lo impediría en la Argentina? ¿Lo político, lo económico, lo cultural? ¿Qué barrera habría para incorporarlo acá o tomarlo como ejemplo? Bueno, Brasil, si bien ha hecho mucho por incluir en salud a los más postergados, le está muy lejos todavía de eso. Entonces ahí hay otros modelos complementarios que habría que utilizar para... Nosotros no podemos darnos el lujo de acá a 30 años seguir teniendo 30% de la población excluida del sistema de salud, que es un poco el gran problema que tiene Brasil con la pobreza y la falta de inclusión en salud. Nosotros tenemos que pensar en un sistema que incluya universalmente en salud. Ahora, tampoco podemos reproducir, quizás podríamos reproducir el modelo Singapur o el modelo Corea del Sur, pero ahí tendríamos que pensar en que la gente tiene que asumir una enorme responsabilidad, porque esos países, incluso China también, se han logrado grandes sistemas públicos, pero un esfuerzo muy grande por parte de la población. Lo que pasa es que acá siempre estamos viendo el ejemplo de España, de Francia, o de Italia o de Reino Unido, que son inimitables, porque esos países pudieron montar semejantes sistemas de salud en la posguerra, siendo las culturas más avanzadas de su tiempo y con un enorme sentido de solidaridad pública y con niveles de pobreza bajísimos. Y siendo sociedades que hoy en día están entre los 10 países más ricos del mundo. Argentina está muy lejos de eso y no lo podrá hacer. No lo puede hacer. ¿Y esta experiencia la has compartido con líderes políticos, con otros funcionarios? ¿Qué respuesta tuviste? Bueno, digamos, Argentina no tiene planes no solo en salud, no tiene planes en nada, con lo cual tampoco me tengo que asustar, digamos, de que en salud no haya planes. Es un país que hoy en día está a la deriva. Esa es la realidad. Está a la deriva. A la deriva. No entendemos que en los países, o sea, un país es una organización humana que tiene un fin público, un fin político, que es el bien común. Y la única razón de ser de los países es porque se ha creado a lo largo de la historia, que es una unidad organizacional capaz de producir ese bien común que todos queremos. Muchos países lo han logrado. Ahora, la mayoría no lo ha logrado. Y nosotros lamentablemente estamos dentro de los que no lo han logrado. Pero el único desafío que tiene hoy en día nuestro país es funcionar. ¿Servir para qué? Para que la gente viva mejor, que no es lo que está ocurriendo. Y no va a ocurrir por generación espontánea, ocurre por una intencionalidad política de la base y de la dirigencia. Dentro de esa carencia que menciona el doctor Regazzoni, te quiero preguntar esto, Herman. El uso de datos, ¿no? Para planificar, el uso de datos para hacer diagnósticos, pronósticos, una visión sistémica. ¿Cuán importantes son, primero? Y segundo, si esos datos están disponibles, de acuerdo a tu experiencia, ya en el tema de la salud. Yo creo que ahí hay una oportunidad en lo que es todo lo que se llama transformación digital, gestión basada en datos, o ahora se está llamando gestión basada en inteligencia artificial. Creo que ahí hay como una especie de trampa, trampolín o puente que podemos hacer para acercarnos un poco lo lejos que el doctor dice, marcaba. Creo que hay una gran cantidad de datos, creo que se está avanzando
rápidamente y la inteligencia artificial está generando lo que yo llamo como una nueva revolución. O sea, en mi ámbito, en la física, en la ciencia se ven muchos aspectos que se dan, ese tipo de saltos cualitativos. Yo conozco de la física. En la física se desarrollaban circuitos eléctricos, se creó el transistor, se creó una capa de abstracción de conocimiento que en su momento se llamó electrónica y dio lugar a que hayan ingenieros electrónicos. Y ahí se pudo difundir y masivizar un conocimiento que antes era para unos pocos. Con la electrónica se crearon las primeras computadoras que generaron los primeros programas, primeros con tarjetas, unos y ceros, programas de bajo nivel, lenguajes de más alto nivel, otra capa de abstracción que generó las ciencias de la computación. Y hay un montón de desarrolladores. Yo creo que hoy estamos viviendo una nueva revolución, con una nueva capa de abstracción en este mismo ámbito, que es la inteligencia artificial, que está bajando la entrada para desarrollar estos nuevos productos, estas nuevas herramientas a un montón de gente. Hoy podemos decir que en el mundo hay alrededor de 30 millones de personas que generan productos de software. Hay 80.000 millones de formas de medirlo. Algunos dicen 30, otros dicen 80, otros dicen 10, no importa. Pero hay, poner 30 millones de personas. Yo no tengo ningún número, esto es fe nada más, pero creo que lo que estamos viviendo es que dentro de 10 años ese 30 millones se va a cuadruplicar, quintuplicar, multiplicar por 10. Cuando tenés 10 veces más personas haciendo las cosas, para mí va a haber una transformación cualitativa y va a acercar a la Argentina, que está atrasada en muchos aspectos, estas herramientas. Así que no sé cómo se va a lograr esto, pero digo, hay una herramienta ahí para que quienes están a cargo y son responsables de las políticas públicas puedan llegar a aprovechar. Respecto a lo que está marcando Hermann, inteligencia artificial tiene una visión optimista, Humberto Eco diría integrada, no apocalíptica, llevándolo al tema de inteligencia artificial, medicina. Sabemos que has hecho un viaje recientemente, o más de uno, donde ya se está aplicando como avanzada la inteligencia al sistema de salud. Si podrías explicarlo en lenguaje llano, en lenguaje simple, ¿cómo incide ya y cómo suponés que va a incidir? La inteligencia artificial, automatiza dos grandes familias de procesos que tienen que ver con la salud. Los procesos que tienen que ver estrictamente con la prestación del servicio médico, el diagnóstico y la prescripción de la terapéutica, y todo aquello que tiene que ver, los procesos que tienen que ver con la administración de los recursos y la gestión de los tiempos y los procesos, es decir, la logística. En ambos lugares, en ambos caminos o campos, hay una verdadera revolución ya en marcha. Lo que yo vi en China, ellos lo están aplicando masivamente. En ambos casos, o sea, ya hay sistemas basados en tecnología de inteligencia artificial que diagnostican imágenes, laboratorios, patología, y lo hacen con una precisión increíble, con lo cual reemplaza muchísimo trabajo médico, y del otro lado, depósitos enteros, gestión de insumos hospitales, completamente basados en robots e inteligencia artificial. Bueno, eso es indispensable hoy como herramienta para brindar salud a una enorme cantidad de gente, la cual con el método tradicional no le va a llegar nunca. O sea, nosotros lo que tenemos que crear es una sensación de urgencia, que hoy no tenemos. Para Argentina hoy tener la mortalidad infantil que tiene Francia le faltan 50 años, que tiene Francia hoy. Si pensamos en la mortalidad infantil que tiene Japón hoy, a Argentina le faltan 200 años. Si hoy queremos, al nivel que venimos aumentando la expectativa de vida para alcanzar los países desarrollados, nos faltan 100 años. Entonces, la situación es tan mala, o sea, es tan evidente desde el punto de vista de los números, que hay que crear una sensación de urgencia. Esa urgencia no se va a suplir con medicina rural, con salud pública. Eso se va a suplir con una revolución tecnológica. Eso es como que atrasa. Atrasa en la medida en que no va a la velocidad que la tecnología mundial va. Esto es un fenómeno civilizatorio. Si yo estaba en el siglo XV,
no podía pretender hablar de penicilina porque no se conocía la penicilina. En el siglo XX era indispensable hablar de penicilina y después hablar de vacunas. Bueno, hoy es indispensable hablar de inteligencia artificial y de robótica porque la mejor oportunidad de la civilización para crear bienes para la mayor cantidad de gente posible está ahí, en esos recursos, porque agregan una eficacia a la tecnología como nunca antes se vio. Es como querer obviar la energía eléctrica. Bueno, vas a vivir un mundo donde la expectativa de vida sin energía eléctrica es de 27 años. O sea, si vos querés que la gente viva 90 años, la electricidad es una condición indispensable, no suficiente, pero indispensable. Bueno, lo mismo para con la inteligencia artificial. Nosotros creemos que hoy en día el 50% de la población argentina está excluida del sistema de salud, no tiene ningún tipo de cobertura. Depende del sistema reactivo público y con las asimetrías que entendemos en la provincia. Para vos suplir eso, no conozco otra forma de hacerlo que multiplicando la eficacia, lo que se logra con tecnología. Y para ejemplos ilustrativos, para quien nos está mirando, que te hayan impresionado de manera en particular de aplicaciones para verlo en un ejemplo o en varios ejemplos. El hospital más importante de cardiovascular de China, el que estuve hablando con el vicepresidente, justamente de la Universidad de Pekín, es el hospital número 1 del mundo en cardiovascular. Antes tenía 8 médicos informando electrocardiogramas, hoy tiene 3. Y va aumentando gracias a que usa inteligencia artificial. Pero eso implica que vos podrías tener nivel de clase mundial en el diagnóstico de las tomografías que se hacen en cualquier provincia argentina, donde actualmente no hay clase mundial, o en la prescripción de medicamentos. Brasil acaba de descubrir 1 millón de potenciales antibióticos, utilizando en un trabajo colaborativo entre científicos brasileños y científicos chinos, utilizando herramientas de inteligencia artificial. El último antibiótico se había descubierto en el año 1969. Entonces, entendamos lo que está pasando. Entendamos la magnitud de nuestro problema. Somos un país con la mitad de los habitantes bajo la línea de pobreza. Eso nos retrotrae 80 años en Argentina. Y esa es la realidad de lo que está pasando. Y si vas a los chicos, el 60% está bajo la línea de pobreza. Cuando vos haces las proyecciones, sacar a esos chicos de la pobreza y sacar a esa población de la pobreza no es algo que se puede hacer con una medida macroeconómica. Exige un trabajo formidable, donde la tecnología, como decía muy bien recién Herman, es un punto crítico. Y aquellos que critican diciendo cómo vamos a pensar en inteligencia artificial y hay chicos con hambre o los chicos no terminan la escuela, ¿tu respuesta cuál es? No coincido con eso, pero uno lo escucha. Hay un tango que se llama Las 40, que dice: no pensás ni equivocado, total es igual se vive y además corres el riesgo de que te bauticen Gil. Ese hoy es como el mantra de un enorme sector dirigencial que no vive en el siglo XIX, vive hasta fuera del impulso de la sociedad occidental, porque tomemos el ejemplo. Cuando vos estabas en el siglo XIX, la gente era mucho más progresista y pensaba mucho más en el futuro. De hecho, Argentina tuvo la red ferroviaria más importante de Sudamérica durante 40 años o 50. Entonces, los que piensan así, lamentablemente, no es que ni siquiera diría que son antiguos, son como extraculturales, no piensan en la gente. Y hay un argumento para convencerlos, por ejemplo, llevarlos a los lugares donde se aplica. ¿Qué metodología habría para romper ese mantra cultural? Yo diría mantra incultural. Para ser realistas, el único mecanismo que se conoce para transformar un grupo de personas en una organización que funcione conforme a fines superiores es el liderazgo. Y ese liderazgo lo que hace es transmite una visión superadora de la actualidad, transmite un compromiso trascendente y después atiende mucho a las condiciones personales. Parece este tercer punto es crítico. Primero hay que pensar un país con una visión superadora. Segundo, donde la visión la misión del colectivo trascienda los impulsos, los intereses individuales. Y tercero, donde todos estén adentro, donde cada uno tenga un rol. Entonces yo soy enemigo de las posiciones adversativas, donde el que no piensa como yo está equivocado, hay que cambiarlo, ¿no?
hay que convocar detrás de una visión superadora, convocar una misión trascendente, donde el colectivo sea más importante que el individuo, donde lo individual sea en segundo plano, y tercero, donde todos tengan un rol. ¿Cómo se hace eso? En tu experiencia de actividad docente o conferencista o que has participado en reuniones, hablándole al mundo de los médicos, de la medicina, sea administrador o sea profesional médico, ¿encontrás recepción cuando vos le haces la presentación de las tecnologías o de las novedades? ¿Hay resistencia, hay temor? Justamente la semana pasada participé en el Congreso Argentino de Informática y Salud y hablaba de transformación digital, gestión en datos, ciencia de datos, etc. Y daba esta visión súper optimista mía y me criticaron mucho por eso. Claro, no, mi visión súper optimista es porque yo estoy dirigiendo una diplomatura en ciencia de datos y salud en este momento, entonces hay médicos que están aprendiendo a programar, están aprendiendo machine learning. Muy buena, no, yo veo muy buena, es una muestra muy pequeña, digamos, sí. Pero digo, vuelvo al punto que marcaba antes, o sea, para mí hay un elemento de la inteligencia artificial, son todos estos productos de inteligencia artificial que ayudan a la gente a hacer cosas. Por ejemplo, los asistentes o copilotos de programación. Hoy productos nuevos de inteligencia artificial, como una herramienta para diagnosticar una arritmia, la puede desarrollar alguien que no sabe programar. O sea, sin saber programar. O sea, esa accesibilidad que tenés a crear nuevas herramientas es lo que me hace a mí optimista. Entonces, en esta charla que di, en este seminario, yo decía que me imaginaba dentro de 10 años los egresados médicos todos sabiendo o teniendo alguna experiencia, contacto en su formación con el desarrollo de tecnología o herramientas nuevas de inteligencia artificial. Y nada, la mayoría de la gente no compartía esta visión tan optimista mía. ¿Y qué argumento o razón daban para decir no lo comparto, no estoy de acuerdo? No, la experiencia de estar más de 20, 30 años dentro de esas casas de estudio. O sea, no más que eso, es decir, lo difícil que es generar o liderar un cambio, como bien decíamos recién. O sea, todo ese cambio en la universidad, especialmente en las universidades públicas, hacer un cambio de currícula lleva un montón de tiempo. Entonces, la gente es un poco incrédula y no lo ve en los tiempos en los tiempos de la vida humana, ¿no? O sea, uno espera que haya un cambio en 10, 20 años y bueno. Pero acá decía el doctor que hay como una cierta urgencia. Vos hablás de una inercia de 20 años. ¿Cómo se compatibilizaría esa diferencia? Habría que incorporarle a los médicos dentro de la currícula estas nuevas tecnologías o por lo menos el conocimiento para poder aplicarlas. Vos decías que hoy un diagnóstico o determinadas terapéuticas o el nombre técnico, y ya eso el médico humano no lo estaría alcanzando y el médico está siendo formado con el paradigma anterior. Del punto de vista de la enseñanza, ¿cómo te parece que habría que entrarle al tema? A través de las metas. La primera enseñanza que tenemos que tener los médicos es que necesitamos desesperadamente que la gente viva más años saludables. Todo lo demás es instrumental a eso. Y la inteligencia artificial es una herramienta que debe servir a este fin. Ahora, la salud de mi país va a cambiar cuando haya una mentalidad frenéticamente convencida de que tenemos que hacer que los argentinos vivan más años más saludables. Es decir, ya un 30% más de vida y de calidad de vida. En eso, ahí no hay se acaban los conflictos con cualquier tecnología. Porque cuestionar la inteligencia artificial es como que cuestionar las jeringas para dar inyecciones o cuestionar los antibióticos. Es absurdo si sirve para mi fin. Ahora, el problema es que tenemos una crisis en las metas. Como estamos con crisis de metas, o sea, no sabemos a dónde queremos ir, es que nada nos viene bien. ¿Entiendes? Pero en cuanto tengas claro a dónde querés ir, todo te viene bien en la medida que sea funcional esa meta. Entonces, lo primero que hay que agarrar y transmitir en la Facultad de Medicina es ese liderazgo que existió durante muchos años
en donde el médico es el abogado del que no tiene, es el abogado del enfermo, es el que trabaja, es decir, nadie más que el personal de salud puede saber lo que se sufre con la enfermedad. Es un dolor indecible, se mutila una vida. Una persona que le diagnostican un cáncer puede tener angustias de su futuro. Es decir, sin salud no hay nada más de los otros bienes. Entonces yo necesito trabajar por eso. Y ni hablar cuando está convocado, cuando lamentablemente se conjuga con la pobreza. Una persona pobre tiene que ir a las 3 de la mañana al hospital. Yo te digo, a veces se habla de estos temas sin haberlos vivido. Yo cuando tuve osteomelitis, que fue la enfermedad más grave que tuve en mi vida, 6 meses en cama, me atendí en el Lucio Merende de Adrogué, y vi yo tenía 14 años, vi el sacrificio que hicieron mis padres, lo que era conseguir que viniera un médico cuando no había plata para pagarlo, conseguir los antibióticos, la comida del hospital. Quien no vivió eso no entiende que tenemos que cambiarlo. No hay otra misión para nuestro país. Un país que tiene la mitad de su población bajo la línea de pobreza, todo lo demás es secundario a resolver este tema. Si no se resuelve esto, que se paga en años de vida, nuestro país, la probabilidad de morir antes de los 60 años, o sea, la probabilidad de cumplir 61 años es la mitad que en Dinamarca. Pero si vos vivís en un barrio pobre del conurbano, es 1/3 de Dinamarca. ¿De qué otra cosa estamos hablando? Los chicos en Argentina no crecen en estatura. Se le caen los dientes. Tenemos 4% de los chicos de 20 años tienen la dentación severa. El problema de dentadura más grave de Sudamérica lo tiene nuestro país. ¿Y eso por qué ocurre? Por falta de organización. Después vemos todo lo demás. Es instrumental. Yo creo que el optimismo primero tiene que transformarse en un sentido del deber personal. Sin ese deber personal, el optimismo es como que algo que va a caer del cielo. No va a caer del cielo. O lo hacemos nosotros, no nos va a ayudar nadie. Se habla de un sesgo que es ceguera de la carencia. Uno no ve lo que no está, o tiene que imaginarlo. Ocurre también eso, como no vemos esas posibilidades o esas mejoras, no se ocupan o no se fija como prioridad. ¿Puede ser ese tema? La peor ceguera es la de la necedad. La gente está comiendo de la basura. Los chicos el 20% de los chicos no entran ni siquiera al primario de la escuela secundaria. Entonces, no necesitamos, lo que no estamos viendo es porque no queremos verlo. Porque las pruebas son tan patentes, o sea, es tan claro, está tan a la vista. Basta recorrer un hospital público para darse cuenta. En la Argentina se trasplanta médula ósea 3 veces menos que en los países desarrollados. La mortalidad por leucemia, una leucemia promedio debe tener 5 a 10 veces más mortalidad que en un país desarrollado. ¿Qué otra prueba hace falta? Si eso no te obliga a cambiar, nada te obliga a cambiar. O sea, acá estamos negando el cambio climático, estamos negando cosas. Durante la pandemia se negaba el valor de la vacuna. Ahora tenemos caída de la vacunación por sarampión. Es decir, la verdad que no necesitamos ningún doctorado más. Acá hay que tener una especie de sinceramiento colectivo, entender el país que tenemos, el drama que se está viviendo y a partir de ahí empezar a trabajar para adelante. O sea, no hay otra. Yo no conozco otro remedio. Y si tiene alguna duda, vamos un día a un hospital público, lo recorre media hora y a ver si queda claro lo que hay que hacer con el país o no. Es decir, el mejor ejemplo, la mejor foto sería ver un hospital, la realidad diaria del hospital y la gente de que va a ese hospital en sus circunstancias. Y si eso no es tu prioridad política, vos estás equivocado en tus prioridades políticas. Claro. Y Herman, en tu rol de investigador, sabemos que participás del Instituto IDOS. ¿Qué tareas viste ahí? ¿Qué aprendizajes tuviste? Bueno, en principio nosotros trabajamos desde lo que tiene que ver con la gestión y no con el proceso médico, diagnóstico, tratamiento, etc. ¿Y eso puede servir algo para lo que plantea el doctor? Sí, porque como bien se mencionaba antes, o sea, hay como 2 aristas del uso de los datos, la inteligencia artificial, ciencia de datos, que es todo lo que está aplicado a la gestión y todo lo que está aplicado al tratamiento. Entonces, hoy vemos en herramientas de ciencia de datos, inteligencia artificial, un montón de productos relacionados con principalmente el diagnóstico, o también acá en IDOS se acercaron para pedirnos ayuda en lo que es medicina basada en valor y que utilicemos información para evaluar distintos tratamientos, viendo la costo-efectividad. Así que por un lado está toda esa parte, la que tiene que ver más que nada con la parte médica, y por otro lado todo lo que tiene que ver con la gestión, y en la gestión todo lo que tiene que ver con la transformación digital
y la gestión basada en datos. Voy a ser reiterativo con lo que dije antes, pero gestionar con datos, utilizando los datos como activo dentro de un centro médico, dentro de un hospital, es crucial para lograr mejorar la accesibilidad a la salud de los pacientes. Hoy uno dice, quiero un turno con un médico de tal especialidad. Bueno, obviamente hay razones económicas por las cuales no las puedes tener y yo me doy ese lujo de pensar eso porque no estoy dentro del 50% que está abajo de la línea de la pobreza, que ni siquiera me lo estaría planteando sacar ese turno. Pero todas esos trabajos que hacemos desde IDOS, que tienen que ver con la gestión, apuntan a eso, a optimizar todos los procesos que van desde el financiador, como son las obras sociales, la medicina prepaga, los prestadores, las clínicas, para lograr bajar esta barrera de accesibilidad a la salud, que la gente cuando necesita una prestación esté más cerca de lograrla. Eso es el trabajo que nos motiva o la meta que nos ponemos dentro de IDOS cuando trabajamos con datos. Dentro de esa meta sabemos que fuiste coautor, al menos de la parte numérica, de un trabajo que fue premiado por la Universidad iSalud. ¿Podés comentarnos qué consistió ese trabajo y específicamente lo que hiciste vos? No, ese trabajo en realidad es un resumen de 3 trabajos que habíamos hecho previamente en IDOS, trabajos grandes que los resumimos para ese trabajo, que después dio lugar a un libro. Y quizás destaco el de gasto catastrófico. O sea, ¿qué es eso, gasto catastrófico? Explícalo. Bueno, ¿Y qué detectaron en el estudio, ¿no? En la medicina se habla mucho de enfermedades raras, enfermedades catastróficas, gasto catastrófico, afiliados catastróficos, o sea, dentro de un financiador. O sea, la cuestión es que hay distintas definiciones dando vueltas por ahí, pero la pregunta importante es, hay distintas personas que son pacientes que desarrollan algún tipo de enfermedad y que tratarla conlleva un gasto muy elevado, mucho más elevado que el promedio, muchísimo más elevado del promedio. Y el número que encontramos nosotros es que dentro del set de datos que estudiamos, o sea, los 400.000 pacientes que estudiamos, el 1% de la población, el 1% de esos afiliados pacientes, se llevaba el 50% del gasto. Y después en el trabajo, después de ese hallazgo numérico, bueno, obviamente todas las preguntas funcionales, o sea, cómo hay que administrar eso, qué se debe hacer, y hasta, si se quiere, algunas éticas, o sea, decir, yo qué sé, preguntas genuinas, ¿no? Que yo personalmente no tengo una respuesta, pero se le termina asignando un recurso de tantos millones de dólares a un paciente, y bueno, como la manta es corta, quitándole a otros. Entonces, básicamente, ese trabajo puntualmente tuvo como análisis o como objetivo estudiar el gasto catastrófico, encontrar esa relación y ser el disparador de todo este tipo de preguntas, que bueno, con el trabajo las discutimos y queda para mí bastante bien planteado para seguir estudiándolo. Y ese cálculo se basó en datos reales, no en datos hipotéticos o supuestos. Exacto, sí, todo siempre trabajamos con datos reales, idealmente propios o de otras organizaciones que nos acercan datos, siempre con un proceso de validación de esos datos para sacar buenas conclusiones. Siempre digo a mis alumnos esto, peor que trabajar sin datos es trabajar con malos datos. O sea, siempre mejor no tener datos que los datos sean malos. Entonces, el primer trabajo de un científico de datos tiene que ser asegurarse que los datos sean de calidad y confiables. Decía Herman, doctor Regazzoni, esa variación entre un gasto catastrófico donde una minoría o muy pocos pacientes reciben un caudal enorme de dinero, sabiendo, él lo graficó con la metáfora de la sábana o de la frazada corta, y implica no asignarle a los demás sabiendo que los recursos siempre son finitos para todos. ¿Qué posición tenés vos
para resolver eso, o qué criterio habría para que sea también equitativo y equitativo para los que lo necesitan y sostenible para el sistema. Es absolutamente natural que las enfermedades más complejas demanden mayor cantidad de recursos. Es absolutamente natural que las enfermedades más complejas que demandan mayor cantidad de recursos ocurran una minoría de veces. Las relaciones que tienen que con el gasto y con lo demás, eso es otra dinámica que tiene que ver con cómo es el esquema de recaudación. Pero es natural que la distribución de la gravedad sea una distribución que está sesgada hacia un lado. O sea, la mayor gravedad, está seguro, ocurre una minoría de veces. Es un evento más excepcional que las gravedades, los eventos de menor gravedad. Es decir, los eventos más complejos son más excepcionales, menos comunes que los eventos menos complejos. Por lo tanto, reciben mayor cantidad de recursos. ¿Cómo resolvés esa ecuación? Sí, ese es el problema. Aumentando la base del seguro, no hay otra. O sea, tenés dos maneras. O vos aumentás la eficiencia de tus tratamientos abajo, en el promedio, en el evento menos grave, para derivar recursos a los eventos más graves, o vos descubrís una tecnología que te permite bajar el costo expectativo de los eventos de alta demanda. Entonces, lo que pasa era catastrófico ahora deja de serlo porque vos encontrás una herramienta más eficiente para lograrlo. Es el mismo tratamiento más barato. Entonces vos tenés que abaratar los costos por un lado y por el otro lado tenés que generar mayor eficiencia en la base, porque sabes que siempre las enfermedades más complejas van a ser eventos más excepcionales. Y lo segunda, yendo al lado de la recaudación, vos tenés que aumentar la base de recaudación con seguros más amplios, de base más amplia, donde la tasa de ocurrencia del evento catastrófico sea más baja, por una cuestión propia de cómo está construido el seguro. Lamentablemente todo eso está todo distorsionado en nuestro país. La solución nuevamente es tecnológica, es una solución de ingeniería en seguros por un lado, para crear seguros de base muy amplia, donde los eventos más demandantes sean más excepcionales y te permita compensar esa curva, caso Uruguay, Seguro Nacional de Enfermedades Catastróficas, que igual es un tema que hay que debatir mucho, y por el otro lado, ser más eficiente con el uso de los recursos en las generalidades, para generar espacio para el evento. Porque el problema es ético. ¿Qué hago con el evento catastrófico? ¿Lo trato o no lo trato? Si yo no lo trato, ese es el evento donde más mortalidad hay. Entonces no puedo no tratarlo. Entonces lo que tengo que hacer es saber que todos nosotros pagamos un seguro solamente si nos va a cubrir en el momento más grave, no para las generalidades. O sea, si vos me decís que elijo un seguro para cubrir la hipertensión arterial o para cubrir la eventualidad de que yo tengo una enfermedad potencialmente mortal. De hecho, en la ciencia del seguro eso se estudia y todos pagan el seguro por el evento más grave. Entonces, toda la seguridad social, la única razón que tiene es pagar, la más importante es la enfermedad catastrófica. El problema es que es impagable, pero es impagable por un problema de diseño de la intervención, por un lado, y de la construcción del seguro por el otro. Resolver eso es bastante complicado, es muy difícil. Y en tu larga trayectoria y experiencia en el exterior, mencionaste el caso Uruguay como una posible ejemplo. ¿En algún otro lado lo viste reflejado ese sistema? Es un problema que aqueja a todos los países. O sea, no hay ningún país que hoy en día no tenga un grave problema para pagar los tratamientos caros. El problema es que el tratamiento sea caro. Yo tengo que buscar la manera de abaratar el tratamiento. Tengo que buscar la manera de abaratar, reitero, hace falta un pizarrón para esto, pero tengo que lograr que el tratamiento estándar para el evento poco demandante, pero muy frecuente, sea más barato para generar espacio presupuestario para lo otro, y por otro lado tengo que hacer que los tratamientos caros sean menos caros. Para que los tratamientos caros sean menos caros, imagino yo, 3 opciones. Una, favorecer la producción de esos biosimilares, es una gran política en este sentido. 2, bajar los costos de desarrollo de eso, que la inteligencia artificial ayudaría mucho en ese sentido. Y 3, tengo que cambiar la lógica económica, financiera, que está detrás del desarrollo biomédico, que hoy en día
lleva un poco a decisiones muy equivocadas. De hecho, hay un premio Nobel de Economía que se llamó Jean Tirole, que justamente explica esto, como el gran problema que tienen las empresas privadas es que dependen mucho del valor bursátil de sus acciones, y ese modo de financiamiento distorsiona muchísimo la forma en que se financian y encarece muchísimo los productos de innovación. Eso estoy imaginando que lo pensás en los países desarrollados. ¿Cuán lejos está la Argentina de esa, ni siquiera que fuera un problema aquí, ¿no? Solos no podemos, pero Brasil lo hizo. Brasil lo hizo. Brasil lo hizo en el tema del tratamiento del SIDA, recordémoslo. Y hoy en día tiene un sistema es un tema largo, ¿no? Sí. Pero no. Argentina tiene una fortaleza, que Argentina tiene una industria farmacéutica nacional que es la número 1 de América Latina. Y eso es muchísimo. Porque sin eso es imposible desarrollarlo. O sea, algo que ha demostrado la pandemia es que si vos no producís tus propios medicamentos, no tenés ninguna esperanza. Ahora, después está la innovación mundial, que es innegable, y su mérito es innegable, porque la verdad que lo que se está haciendo en materia de desarrollo biológico en el mundo es extraordinario. El inconveniente es que yo necesito comunicar los dos mundos, porque tengo que hacer que a ese desarrollo tecnológico formidable, para el tratamiento de la obesidad, para el tratamiento del cáncer, para el tratamiento de la enfermedad cardiovascular, para el tratamiento de los trasplantes, sea accesible a la mayor cantidad de gente. Y tal cual como está planteado hoy, el mecanismo de innovación, el costo para las empresas que innovan, los costos, el mecanismo de patentes como está planteado, el mecanismo de transferencia tecnológica como está planteado y el mecanismo de financiamiento de la innovación como está planteado, bueno, ha demostrado que no sirve. Entonces tengo que buscar la alternativa. Y si no busco la alternativa, bueno, no tendré solución. Y si no tendré solución, seguiré con este esquema en el cual el 20%, el 80% de la población mundial no tiene acceso a la innovación. Y eso es inadmisible. Porque yo no puedo admitir que un cáncer tenga 10 veces más mortalidad según el país en el cual estás hablando. Simplemente porque no hay acceso al tratamiento. O sea, entendamos que la innovación médica ha sido una revolución. Hoy en día la expectativa de vida de una leucemia es igual a la población general. Ahora, si tenés las herramientas terapéuticas, y esas herramientas terapéuticas son innovación, y esa innovación exige recursos. Y volvemos al esquema que estamos hablando. Con lo cual, no plantear la discusión honestamente es no querer resolver el problema. Porque así como está, no se va a resolver. Si yo espero que toda la población mundial tenga el PIB per cápita de los países de la OECD para tener acceso a los tratamientos, esperemos, son 1000 años para que eso ocurra. ¿Entiendes? Pues no va a ocurrir. Lo están demostrando los propios datos. ¿Entiendes? O sea, miramos a la Argentina. En Argentina no crece el PIB per cápita, no crece desde el año 64. Entonces hace 40, 80, 50 años que estamos igual. ¿Cuánto más vamos a esperar? ¿Cuántas vidas se van a perder innecesariamente? Y si yo no hago algo para que esas vidas tengan acceso a los tratamientos, no voy a crecer económicamente. Porque también es un hecho demostrado que para que los países crezcan económicamente tienen que mejorar la situación sanitaria de su población. Entonces, es una decisión que es primero política. ¿Quiero resolver el problema, sí o no? El problema se llama que todo el mundo tenga remedios, porque los remedios son la mitad de la expectativa de vida. Yo quiero eso, listo. Bueno, ahora ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Obviamente que tienen que haber empresas que produzcan, esas empresas tienen que ganar plata, esas empresas tienen que tener su marca, tienen que tener su protección. Eso es así. Ahora, no puede ser este el valor absoluto. Tengo que ponerlo en función de mi valor absoluto, que es que toda la gente tenga los remedios que necesita. Si mal no te entiendo, tenés una visión global. ¿Qué rol cumple la OMS para esos objetivos, esas metas? Porque supuestamente rige, ¿no? Sí. Conduce a nivel global, y obviamente lo saben porque hay documentos, sí, que este es el diagnóstico. Yo tengo mucho respeto por la OMS. Me parece que no es el único, es decir, la OMS ha logrado algo que creo que le dificulta su misión, que es que hay un estilo OMS de pedir los temas. Y para mí... ¿Cómo sería eso? Claro, hay una forma de OMS, o sea, la OMS ya tiene como obviamente porque es un organismo de gobernanza, y esto es un tema más de debate universitario, más que de la OMS. Entonces, como es de gobernanza, tiene su interés propio de la gobernanza. Eso hace que su discusión no tenga la libertad académica que esta discusión necesita. Porque acá hace falta creatividad. O sea, yo no tengo la solución, y la solución es compleja. Ahora, lo que no podemos decir es que no hay solución.
porque reitero, hay modelos de países que lo están haciendo mucho mejor que nosotros. Dije de Brasil, el caso de China, el caso de Corea, o sea, la Unión Europea misma. La Unión Europea ha logrado algún esquema por el cual todo el mundo tiene acceso a sus tratamientos. Entonces nosotros necesitamos que en nuestro país el 50% de la gente que está por debajo de la pobreza tenga todos los tratamientos que necesita. Y de la gente que no está por debajo de la línea de pobreza, esto no arruine la seguridad social, que hay que cuidarla a toda costa. Entonces yo te necesito cuidar las obras sociales y que las obras sociales no se fundan. Y eso estamos hablando del otro 30%. Y encima después tenemos 10% más que es el PAMI. ¿Entiendes? Entonces esto es un tema muy delicado para nuestro país. ¿Cómo voy a hacer para que todo el mundo tenga los tratamientos que necesita? Y muchos de esos tratamientos hoy llevan a la quiebra al sistema financiador de la salud. Y eso no puede ocurrir, porque sin financiamiento de la salud no hay salud para todos. O sea, no conozco a nadie que haya inventado un sistema superador. Los gastos en salud se distribuyen a lo largo del tiempo, ese tiempo se mide en vidas y esa vida necesita un sistema financiero que haga que lo que recaudo hoy lo voy a gastar cuando tenga los eventos. No hay otra. La idea de que quienes se benefician económicamente, que son los grandes laboratorios o los sistemas de salud, porque son empresas universales, sean controladas, hubo algunas ideas, incluso a nivel local, por ejemplo, para el análisis de sus tablas de costos y ponerle, no sé, en términos argentinos, precios máximos. ¿Podría venir la solución por ahí o eso agravaría el problema? Es una herramienta más. De ninguna manera es una herramienta que sea la solución a nada, porque países como China no han resuelto el problema con esa herramienta sola. Acá es un tema largo, ¿no? Pero es una herramienta más. Yo creo que no hay que enamorarse de ninguna herramienta, hay que ponerlas todas sobre la mesa y hay que tener clara la meta. Las metas son 1 millón más de tratamientos para el cáncer que no tenemos, que todos los años necesitaríamos, 10 millones más de tratamientos para hipertensión arterial, la diabetes y colesterol que necesitamos para todos los años, hoy en día anualmente y que hoy en día no los tenemos. Bueno, ¿cómo consigo eso? Y sabiendo que no puedo poner un punto más del PBI en salud hoy, porque estoy al 10%, cuando los mayores de los países de América Latina están al 6 o al 5. Entonces, no puedo más, no tengo más espacio fiscal. Frente a esa restricción fiscal, que es indudable, necesito esto. Un punto esencial es lo que decía el licenciado recién, la cuestión de la tecnología. Pero hay que hacerlo masivo. O sea, si voy a hacer un programa piloto donde un hospital va a tener inteligencia artificial y dentro de 20 años evaluando ese programa, nunca lo voy a hacer. Entonces yo acá necesito revolucionar la atención primaria de la salud. Y utilicé un término que a mí mucho no me entusiasma. Sí. Revolucionar la atención de la salud en la gente que no tiene recursos. 1. 2. Revolucionar el acceso a los recursos por parte de los sistemas financiadores solidarios, obras sociales y PAMI. 3. Revolucionar la capacitación del recurso humano en salud para estar a la altura de las circunstancias de lo que dice el doctor. Otro desafío. Bueno, y hay muchas más cosas que tampoco quiero... En tu experiencia, Herman, en tu ámbito de la tecnología, ¿estarían predispuestos para extender este conocimiento por el cual la tecnología ayude al cambio en la organización, en la medicina propiamente dicha, en el diagnóstico, etcétera? ¿O eso es decir, no, eso de que la medicina encuentre la solución por su lado? Ocurre que... Medicina me refiero a atención sanitaria y demás. Que en la Argentina hay crisis por todos lados, entonces creo que lo mencionabas antes. ¿Dejaste de ser optimista ahora? No, es que yo creo que va a ocurrir, pero el tema es... El doctor te dio un pie diciendo que a través de la tecnología esto sería una herramienta, y ahora decís que estamos en crisis. ¿Cómo no, pero en mi experiencia, digo, yo me he acercado a acompañar en este proceso de adopción de tecnología a clínicas, hospitales, financiadores, etcétera, y hay mucha resistencia, pero porque están la gente que está en la gestión está tapada de problemas y le cuesta ver más allá del problema que tiene ahora. O sea, hay una dificultad muy, muy grande en la gestión, quizás obviamente con el liderazgo adecuado y con la formación y las metas correctas se puede mitigar, pero siempre la lucha es contra eso, es contra el día a día, con que se llega a fin de mes, no se llega a fin de mes. Preguntabas antes por el tema de
creo que en una pregunta tuya estaba entre líneas, leí por qué la salud no es un tema de prioridad para la población. Bueno, el doctor respondía que era evidente para los funcionarios, o sea, que lo tienen que ver, que es prioridad, o sea, no hay duda que es necesario. Pero para la población, y no están las encuestas en el primer lugar, porque para la población es algo que viene después de llegar de fin de mes. O sea, si voy a tener que ir al hospital es algo que, bueno, quizás pase, pero comer mañana es algo que tengo que hacer. Entonces, en la opinión pública siempre hay una crisis previa a lo que potencialmente va a pasar. Estadísticamente sabemos qué va a pasar. Entonces, la gente que tiene la obligación y la vocación de servir y generar políticas públicas, obviamente tiene que tenerlo como prioridad. Las personas no la tienen y los responsables de la gestión de los prestadores o instituciones de salud, bueno, lamentablemente en mi experiencia me encuentro que están desbordados en el día a día. Y hoy no terminan de ver esto como algo imprescindible. O sea, son al mismo tiempo víctimas, pero causantes de esta desorganización. Saben sí, siendo concreto, sí. Digo, igual nada, hoy vemos que hay un montón de iniciativas en el ámbito académico para formar. ¿En dónde, por ejemplo, centros? ¿Cuál podrías mencionar? No, en la Universidad de San Andrés hay un caso, la diplomatura en Ciencia, Datos y Salud que te comentaba antes, en iSalud, por decir dos extremos. Pero de a poco se empieza a ver la necesidad. Como mencionaba antes el doctor, es algo que está ocurriendo, es una realidad. O sea, pruebas piloto de incorporación de tecnología basada en inteligencia artificial para optimizar o automatizar el proceso de diagnóstico, lo vemos hoy en la Argentina, en casi todos los hospitales hay algún caso testeándolo. O sea, no es algo masivo todavía. Pero que ¿Podrías dar algún ejemplo sin violar ningún secreto profesional? ¿Dónde, por ejemplo? No, a ver, en el mismo congreso que mencionaba antes se presentaron un montón, o sea, de herramientas desarrolladas en el ámbito académico, con colaboración de laboratorios o empresas privadas que ya están siendo testeadas. O sea, yo siempre cito el caso de la detección automatizada de arritmias. O sea, es un trabajo que hoy lo están utilizando, en el ICBA lo estaban usando, en Favaloro. O sea, hay distintos hospitales o prestadores de la Argentina que están, o sea, que ya tienen las manos ensuciadas, digamos. ¿Y se están midiendo resultados comparando con experiencias anteriores, mejoras ya en lo económico o en el servicio de salud? ¿Ya hay mediciones de eso? La verdad que no puedo responderte eso, no tengo idea. O sea, yo conozco los casos puntuales y no tengo como una... Porque tal vez general. Si ya está medido y se puede exponer por efecto contagio o emulación, dice, uy, si funcionó allá, tal vez acá también funcione, ¿no? Hay que ver cuáles son las metas de cada una de estas organizaciones, o sea, cuáles son los drivers, qué les hace tomar las decisiones. En algunos casos uno ve que son más que nada económicas, en otro caso uno ve que, como el caso de los laboratorios y sus accionistas y cómo se financian por el hecho de estar cotizando en la bolsa. Hay que ver cuáles son los elementos que conducen a la toma de decisión y a definir prioridades. No solo son los goals, las metas, sino los drivers que impulsan a esas metas. ¿Es así? Sí, mira, prioridad es una palabra muy fuerte para explicar lo que pasa acá. Acá lo que hay es una situación de crisis y esa situación de crisis genera urgencias. Las prioridades ocurren cuando hay un proceso de planificación. La Argentina no tiene prioridades de nada, porque no tiene planificación de nada. No hay planificación. Claro, entonces no hay prioridades. La prioridad es... ¿Estamos hablando a nivel macro o en las estancias medias, en todas las hospitales, obras sociales, etcétera? Y es que si vos tenés
en crisis el Estado, tenés en crisis todo lo que está por debajo del Estado, porque todas las realidades que hemos creado, subestatales, han sido posibles gracias a que hay un Estado. O sea, cuando vos no tenés Estado, tu problema es la lanza para el oso y la cueva y el fuego. Es decir, cuando vos lo empezás una vez que vos vas desarrollando un Estado, ahí podés darte el lujo de organizar escuelas públicas, instituciones privadas. Las empresas son posibles porque hay un Estado de Derecho. Sin ese Estado de Derecho son imposibles. Entonces, lo que está pasando acá es que no hay prioridades, lo que hay es urgencias. Y una respuesta visceral a urgencias. La inflación es una urgencia. Y se le da una respuesta visceral. Ahora, prioridades. Yo no veo, no solo en salud, no hay prioridades en educación, donde la Argentina está sufriendo una catástrofe educativa que la va a pagar por décadas y hay una inacción completa, no hay prioridades en justicia, donde estamos asistiendo a un sainete, no hay prioridades en seguridad, donde no deja de deteriorarse. O sea, prioridad es otra cuestión, prioridad es un fenómeno de la planificación. Para mí la planificación es indispensable. Y este problema lo va a salvar solamente el Estado. No quiero terminar este encuentro tan rico. La visión que tenés sobre, tanto como perspectiva como ejecución, de lo sistémico. Si lo podrías explicar en general y en particular a la medicina, porque te he escuchado con pasión y convicción hablando de la visión sistémica. Digamos, nosotros vamos a vivir en un sistema, querramos o no querramos, y si no vivimos en un sistema, vivimos en algo asistémico, que es la anarquía total. Ese sistema puede ser entendido como muchas partes que producen una finalidad. El gran problema acá es el liderazgo que propone las finalidades del sistema. Nosotros tenemos una crisis a nivel de cómo se propone a todos los actores o agentes del sistema metas conducentes, o sea, a dónde queremos llegar. Los sistemas, cómo se organizan finalmente por sus fines, porque sus fines los especifican. Hoy en día hay una especie de el sálvese quien pueda, genera como un parasitismo al sistema. Entonces, ahora el sistema se sostiene no por el sálvese quien pueda, se sostiene por el trabajo vocacional de quienes aún en día lo sostienen, el sistema, cada vez más marginados. Si vos me dijeras cuál es no la solución porque uno no la tiene, pero la tarea por delante es cada vez darle más relevancia a los que trabajan por los fines del sistema. Por eso son tan importantes el policía, el enfermero, el médico, el juez, que honestamente trabajan por eso. Y eso hay que volverle a dar protagonismo. Eso va a ir reorganizando de nuevo a la sociedad para que todos, porque una vez que esto es sistémico y que la gente que quiere las metas del sistema, los agentes positivos, digamos, de cambio están empoderados, después es como Suecia, ¿viste? Van allá y son todos suecos. O sea, el que acá es un caníbal va a Suecia y se comporta como el mejor sueco. Entonces vos tenés que lograr eso. Eso se logra con catalizadores de cambio. Y los catalizadores de cambio suelen ser las pequeñas reductos que quedan en el país de excelencia y de esto que decía el licenciado, de este compromiso con las metas genuinas. O sea, la maestra rural, el director de la orquesta de provincial de música, el policía, el comisario. Bueno, hay que empoderar a esa gente y eso solo te van ordenando todo. En su momento cuando lo explicabas estabas el inspirador de la visión que fue Humbert Alanfi, pero él trabajó específicamente sobre un aspecto y después eso se empezó a ver que se podía aplicar, salir de ahí, incluso a lo social, a lo político. Bueno, a mí me encanta la visión de Niklas Luhmann, pero no hablo de algo del cual conozco muy poco. Yo he leído algunas cosas de él y hay algo que es interesantísimo. Los sistemas funcionan, los sistemas sociales a nivel político, funcionan cuando tienen autonomía unos de otros. Cuando se empiezan a contaminar unos con otros es cuando empieza a deteriorarse el funcionamiento de esos sistemas. Entonces, si el sistema universitario funciona con autonomía, la justicia con autonomía, la administración pública con cierta autonomía, ahí se empiezan a generar circuitos virtuosos. Cuando la política se empieza a poner su agenda y sus prioridades en todo eso, ahí se empiezan a deteriorar. Eso es lo que dice Luhmann y me parece que tiene mucho que ver con lo que pasa en nuestro país. ¿Y cómo llegó un médico a Luhmann? No, digamos, llegar a Luhmann... Creo que no es común, ¿o sí?
No, pero ahí va a hablar con alguien que sepa. Yo hablo de cosas que me interesan, pero no de ninguna manera me arrobo más que... Hay que creérsela y hay que tenerse confianza, como me decía mi papá. Y acá hay que creérsela y hay que tenerse confianza. Después... Está bien. Voy más, Y sí. Herman, tu visión más de paradigma, ¿cuál es? O sea, ok, sí, haces tu trabajo profesional, académico, pero ¿tenés una visión, una teoría general como la de Luhmann, alguna que te integre todos esos aspectos? Lamentablemente no. ¿No? No tengo un pensamiento tan cerrado sobre estos temas. Sí tengo un debate interno. A ver. No, nada. En general siempre entre el sistema planificado del sistema que emerge a partir de algunos actores que lo van liderando. O sea, la verdad que no tengo una visión definida en ese aspecto. Pero digamos, cuando encontrás en ese mecanismo macro errores y demás, lo tenés que enfocar desde algún lado. Sí, No sí. sé, en tu trabajo, una propuesta en una organización, decir esto funciona bien, esto mal, ¿lo virás desde algún lado? No, sí, a ver. Yo trabajé muchos años en sistemas de transporte Y que lo asesores bien, así cobras el honorario, por supuesto, ¿no? por ejemplo, trabajé muchos años en desarrollo de modelos de sistemas de transporte. Y en el sistema de transporte veo alguna analogía con todo lo que estamos hablando. O sea, el sistema de transporte, vos tenés, no sé, la red vial, tenés los peatones que cruzan por acá, por allá, tenés atractores que atraen a la gente, tenés una matriz de origen-destino. Bueno, vos tenés que... Alguien desarrolló un sistema. Por ejemplo, el sistema subterráneo de Buenos Aires se desarrolló, creo que se diseñó en 1907, para cómo vivía la gente y cuál era la matriz de origen-destino de 1907. Y hoy estamos atrapados en un sistema de transporte diseñado cuando la mitad de la gente iba a caballo. No sé, por decir algo. Bueno, y hoy en ese contexto el sistema de la Ciudad de Buenos Aires uno trata de mejorarlo, se estudia a distintos actores y después va alguien y se hace un estudio gigantesco y se define cambiar el sentido de circulación de la avenida Santa Fe, por ejemplo. Y ves en los medios que dicen, al taxista le preguntan, ¿está de acuerdo? Es un desastre lo que pasó. Le preguntan al otro, esto del gobierno de la ciudad, no saben nada. Me ha tocado estar atrás haciendo el estudio que justificaba quién se beneficiaba, cuánto se perjudicaban, y se toma una decisión global planificada de todo eso. Muchos de esos cambios no se pueden hacer y mejoras del sistema no se pueden hacer porque hay actores que tienen voces más fuertes que otros. Bueno, la forma de que el sistema finalmente vaya convergiendo al ideal que nunca va a llegar es lo que hablábamos antes del tema de la salud, es pensar en el bien común, es que se entienda que atrás de todo hay gente capacitada y que tiene idónea y que tiene como meta el bien común. Cuando eso no ocurre, poder generar un sistema social organizado es difícil. Y yendo más a lo concreto, como penúltima pregunta, ¿cuál es la resistencia mayor en las organizaciones de salud que detectaste? ¿Frente a tus consejos o frente a esa reprogramación o replanificación? No, principalmente siempre... Se habla de la fricción, ¿no? En la toma de decisiones hay algo que impide. ¿Cuál sería lo más común? Yo siempre... Hay dos palabras que se hablan cuando uno se va con alguna innovación, la aceptación y la receptividad. Receptivos son todos, o sea, digo, en general siempre uso mal cuando uso aceptación y cuando receptividad, pero pido disculpas. Receptivos son todos, o sea, todos quieren escuchar, les gusta el cambio. Ahora, después, la aceptación de después ir a impulsarlo, ese cambio, o sea, tomar la bandera de esa acción, es más difícil. ¿Y por qué ocurre eso? No sé, lo vamos a atribuir a distintas cosas. Como decía antes, que estamos siempre en crisis, que no hay una planificación que baje de arriba hacia abajo. ¿Eso lo detectaste en organizaciones de No, yo lo que detecto es que no hay aceptación, digamos. O sea, que hay mucha receptividad, que todo el mundo te aplaude, te dice qué buena idea. Pero cuando después hay que llevarlo a la práctica, bueno, no se ve. Entonces, si no se ve, es que algo está fallando.
Nada, todos los actores tienen algo para hacer. Mismo el que lo está impulsando, o sea, y uno trata de mejorarlo, digo, lo impulso de otra forma. Pruebo de A, de B, de C, de D. Hay que insistir. En tu experiencia, penúltima pregunta para vos, Carlos, también. Como funcionario, ¿cuál era la pregunta similar a él que lo que ve en las organizaciones en lo más macro como pudo haber sido el PAMI, que es algo gigantesco? Si vos pudieras precisar esa resistencia, esa fricción a un cambio, a una innovación, ¿cuál fue, de acuerdo a lo que... El gran problema es el cargo. El cargo. El cargo es una especie de veneno. Nuestro país es un país que es una máquina de crear privilegios y los crea, le da más absolutez al privilegio que al principio de igualdad, que es lo que inspira la Constitución Nacional. Entonces, los cargos tienen una especie de atractivo fenomenal en la gente y justamente el cargo es un... Tienta mucho. Impide el cambio. Porque con el cargo vos creás una condición de privilegio donde la persona cree que por su ser merece el cargo. Y vos tenés que cambiar eso y generar un experimentalismo en la sociedad donde el resultado te haga ganar el cargo. Nuestro país no premia la innovación y no premia la creatividad, no lo hace en el arte tampoco, porque justamente necesita, por ese fenómeno del cargo y del privilegio. Si en lugar de eso vos privilegiaras, bien digo, la idea más innovadora, más creativa, más revolucionaria, que más impacto tuviera, es decir, que es lo que hacen las sociedades progresistas, están todo el tiempo creando, ahí cambiaría mucho el tema. El punto es cómo lograr un acuerdo social que privilegie el resultado de la disrupción, de la innovación y de lo progresista frente a lo que estamos viendo hoy en día, que es una sociedad que premia con cargos cuestiones estáticas que lamentablemente después terminan siendo siempre familiares, ¿no? O sea, se da cargo a los amigos o a los familiares y no a quien más lo merece. Esto lo dice muy bien Mangabeira Unger cuando habla de los problemas de las democracias en América Latina, y lo que dice es que una de las soluciones, entre varias que da, es crear un experimentalismo, la organización experimental creativa. Por ejemplo, como más organizaciones que se parezcan a los grupos de investigación que viven de publicar y cuando no publican desaparecen, claro, a las orquestas, a ese tipo de organizaciones más dinámicas. Ese es el gran tema. Cómo destruir la cultura del cargo público y crear una cultura de la organización eficiente, eficaz y creativa. La última pregunta la llamamos la pregunta 2 de Pim, que es imaginariamente tenemos la lámpara con el genio, la frotamos y nos da el poder absoluto sin ninguna restricción para mejorar, optimizar lo mejor posible sin ninguna restricción. ¿Cuál sería esa mejora y cómo sería? Qué pregunta, ¿eh? ¿Por qué a mí primero? ¿Cuál sería la mejora? Sí, la posibilidad de decir, bueno, esta es la solución. Frente a las problemáticas que planteaste, no tenés restricciones ni económicas, ni políticas, de ningún tipo. Estás en un lugar ideal y le pedís al genio de la lámpara, acaba de salir, te da el deseo. ¿Cuál sería? ¿Hacer qué o plantear qué? Bueno, obviamente uno puede pedir recursos económicos, puede pedir mayor formación o capacitación para la gente, podría poder implantar un modelo de otro lado acá y ver qué pasa. Pero asumiendo que hay muchas restricciones igualmente y que el genio me dijo que no a muchas de las primeras cosas, yo me animo a proponer algo que lo estoy pensando en este momento, que en el sistema de salud y en particular me voy a restringir a la parte de financiamiento. A mí hay algo que me parece que lo dificulta mucho, que es esto que el sistema de salud, hablo de obras sociales, PAMI, etcétera, tienen que lidiar con dos cosas que los seguros de salud no lidian. Pues los seguros de salud no tienen toda la parte prestacional, asistencial, solo tienen la parte de riesgo y después, bueno, tendrán algún auxilio mecánico, que es algo.
A mí me gustaría probar qué pasa si podemos dividir el sistema de salud en dos. O sea, una parte que tenga que sostener y darle respuesta a toda la parte de enfermedades catastróficas o causas graves, operaciones, y otra parte que se tenga que ocupar solamente de lo asistencial. Me gustaría probar y ver qué pasa no sé, en la Argentina, que estamos hablando, hacer ese ensayo. Le pediría al genio, quiero ese ensayo. Muy interesante. Quiero ver qué ensayo pasa. dividiendo esos dos. Quiero ir a un metaverso donde me permitan ver qué pasa si puedo cambiar al sistema de salud tal cual está y que se maneje por un lado toda la parte asistencial y todo lo que tenga que ver con complejidad, ¿no? O sea, Aparte. totalmente aparte. Dos sistemas. Dos sistemas. El sistema de complejo que se va a manejar igualmente que uno de seguros y el otro como un sistema de una prestación, si se quiere, universal, gratuita. Bien, muy interesante. Me gustaría saber qué pasa. Y vos, Carlos, que tenés una gran creatividad, seguramente heredada por el arte, intuyo eso. ¿Qué te animarías a pedirle a este genio imaginario que tiene la bondad de darte, te concede lo que quisieras? Un sistema nacional de salud regionalizado, con un hospital de alta complejidad para adultos y otro para pediatría, modelo Garrahan, por región. Esos hospitales van a ser el eje de la planificación nacional de salud. Esa planificación se va a basar en objetivos nacionales de salud. Esos objetivos nacionales de salud van a ser obligatorios para las provincias y todo el sistema se va a financiar con un seguro nacional de salud que va a incluir a los pacientes del PAMI y a la gente que no tiene ningún tipo de recurso, donde va a tener garantizada la máxima complejidad, la máxima evaluación tecnológica, evaluación epidemiológica y la mejor planificación. Y las provincias tienen que acomodar todas sus políticas de salud a la planificación en salud. Para esto hacen falta 500 personas comprometidas con ese destino y esta va a ser como la herramienta ejecutora de una política de salud que se va a proponer de acá a 20 años, que no es tanto, para la gente que tiene 30, cuando cumplan 50 lo van a ver, y ahí pasaron 20 años, con lo cual no hay que tenerle miedo a esas metas. Esa gente va a ver un país donde la expectativa de vida va a ser de 80 años, donde la esperanza de vida restante a los 65 va a ser de 15 años, donde la mortalidad infantil va a ser por debajo del 2 por 1000, donde los chicos van a crecer en estatura 3 o 4 centímetros más. Esa sería como una herramienta integral de solución final. Ese sería el brazo ejecutor. Brazo ejecutor. Claro, de una política que va a surgir de ahí también, porque hay que tenerle mucho miedo a las políticas de escritorio, ¿no? Siempre recuerdo lo que decía este gran comandante de Osmar Bradley, del desembarco en Normandía, ¿no? Una cosa es estar en el escritorio y otra cosa es tener la radio en la mano. Cuando tenés la radio en la mano, ahí es cuando conducís. Entonces yo creo que digamos, hay que darle esta energía al sistema de salud que desde los hospitales regionales cree esa visión nacional. También debería monopolizar la formación de recursos humanos, ¿no? Para mí el sistema de residencia tiene que ser único, nacional y guiado por esta gran nueva organización médica. Y esa gran meta, no con la urgencia que antes marcaba, sino con una perspectiva de largo plazo o mediano plazo. Nosotros tenemos que salir de la lógica de la urgencia y la lógica de la prioridad. Si el paciente que estaba gravísimo por el accidente, cuando entra a la terapia intensiva, vos lo seguís pensando en la lógica de la urgencia, no lo va a arreglar. El paciente cuando está en la terapia intensiva, o en el shock room, empieza una política de prioridades, donde vos sabés que tenés que llegar acá, acá, acá y acá. Eso es lo que hace falta para nosotros. Basta de la urgencia y de la crisis y empezar a pensar en términos de prioridades. Bien, nos dejan pensando, ambos tienen una visión finalmente optimista, lo cual es un consuelo después de pasar por también aspectos críticos. Y le agradecemos tanto al licenciado Moldovan como al doctor Carlos Regazzoni de la presencia entre nosotros aquí en Nidos. Muchas gracias.